Nutcor 10, Educación y Bilingüismo. Damos la bienvenida a Víctor Castellón Álvarez, director, no, pero ya lo será, profesor del IES Cánovas del Castillo, Geografía e Historia. Damos la bienvenida a Rihab, damos la bienvenida a Malak, damos la bienvenida a Latifa y moderador Daniel Fernández. Pero moderador dos. Dos, moderador en dos. este caso tú. Y el moderador tú, o moderador sería un francés, moderador, moderador dos. Y empezamos las preguntas, Rihab. ¿Por qué quisiste aprender otros idiomas? Wow. Pues bueno, me encanta la musicalidad de los idiomas y para mí es como un juego poder hablar utilizando otras palabras. Por ejemplo, el italiano es muy parecido y cuando yo lo conocí, es como cantar una canción. Pero bueno, además te permite conocer otros países, otra gente y enriquecerte. Sí. ¿Por qué te gusta viajar? ¿A ti te gusta viajar? Sí. ¿Sí? ¿Vas a Marruecos, por ejemplo? ¿Y te gusta, pues no sé, ver paisajes, por ejemplo? Sí. ¿Y luego hablar con la gente de Marruecos? También. Pues eso, me gusta a mí también. Tercera pregunta. ¿Por qué quisiste ser profesor de secundaria? Bueno, ya de pequeñito me gustaba la docencia, yo sabía que quería ser profesor. Y bueno, no tenía claro si de primaria, de secundaria, pero como me gustaba tanto la historia, pues creí que lo mejor era estudiar historia y ser profesor de historia. Y entendía que en secundaria pues, podía trabajar con más profundidad la historia. Así que esa fue la razón. Malak. ¿Por qué quiso ser profesor? Pues Son gemelas. ya, claro, Las entonces preguntas están influenciadas. son gemelas. Pues, O se mueve muy rápido. O se mueve muy rápido, una de dos. Pues no había una razón concreta, sencillamente me sentía cómodo. Yo de pequeño recuerdo que incluso a los más pequeños me ponía con la pizarra, le explicaba cosas y me sentía cómodo enseñando. Así que, pues seguí. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Wow. Bueno, eso te pasa por ponerlo en bilingüismo. Claro. Pues mira, cuando nacemos, nacemos con un cerebro que nos permite aprender, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo entrenemos ese músculo que es el cerebro, pues lo desarrollamos más o menos. Y por lo tanto podemos alcanzar un número mayor de conocimientos o menos. Pues el desarrollo cognitivo es eso, es la capacidad de adquirir conocimiento. Gracias, Víctor, porque has puesto las compañeras que están con nosotros en duda. Sí. Sí. ¿Qué es la integración? Integración. La integración es la unión, es la comunión, es eliminar la frontera y las diferencias. Entender que todo tiene un elemento común y que si hablamos de personas, todas las personas que podamos tener, podamos hablar un lenguaje diferente, podamos tener un aspecto diferente, en el fondo somos lo mismo. Claro, porque ten en cuenta que nosotros este colegio es de integración, entonces ellas realmente no lo entienden como una cosa diferente, porque ellos están en un centro integral, ¿no? Claro. Religiones, multirracial, entonces la integración es una cosa que ni se trabaja en el centro prácticamente. Sencillamente la vives. La vive. En el Maginov, Forman parte de ellos. en el Maginov, hace idioma. Maginov. Está hablando con un C1 de inglés, yo de ti no metí mucho la pata, ¿sabes? En el Maginov, Que nosotros somos hemos dicho integración es un puzzle, la vida es un puzzle, que estamos plazando muchas piezas. Tú eres todo C1, nosotros somos de metal, nosotros somos acero. Acero. Es sólido, el acero es sólido, ¿eh? Sí, pero O sea, acero, no Soldadilla, no llego ni a uno. Y hacerlo alguna vez en la película hasta con ase. Sin el grito, sin tilde. Vaya con el de las tazas. Latifa, por favor. ¿Tienes alumnos que han venido de esos idiomas? Pero, ¿la sorpresa cuál era? Que hablan francés. Pues díselo. Tu as répété si tu voulais parler de la... Toma. Wow. Ala, fíjate. Alors, et comment est-ce que tu parles français? Bueno, no creo encima que... Parce que tes parents, eux parlent français? Sí, Ta que- maman? Ton père? Voilà, très bien. Félicitations, hein? Tu parles très bien. Alors, tu peux répéter la question? Tu as répété tu voulais parler de la... Pues
Sí, contesta porque el resto ni papá, ¿eh? O sea, que somos, recuerda que somos De acero. pequeño, Acero. ¿no? La verdad es que sí, siempre me ha gustado. Aunque de pequeño veía que tenía muchas carencias, porque en el cole no aprendíamos muy bien los idiomas. Ahí vamos a la segunda parte, ahí vamos nosotros a endiñar. Sí, eran frases así un poco descontextualizadas y como verdaderamente se aprende el idioma es poniéndote en un lugar con alguien que habla otro idioma y tratando de comunicarse y de entenderse. Ese es el mejor mecanismo, pero en clase es más difícil. ¿Tienes alumnos que han venido de esos idiomas? Pues sí. Bueno, nuestro centro también es un centro de integración, afortunadamente, y tenemos alumnos procedentes de diversos países. ¿Me dices sus nombres? Wow, pues mira, tengo a Rida, tengo a Samir, tengo a Bushra, tengo, no sé, a Andra, en fin. Un marrón. Algo, porque también tenemos franceses de Europa, sí. ¿Para ti es difícil el bilingüismo? Pues al principio sí, cuando empiezas algo que desconoces y que no existe, porque cuando yo empecé a trabajar en bilingüismo, era la primera vez, eran los primeros años en los que se desarrollaba ese proyecto, entonces la gente no estaba habituada a que recibiese formación en un idioma que no fuese el materno. Entonces al principio era un poco complicado y los alumnos, claro, al final siempre querían que les explicase en español y hablar en español, pero si uno insiste, al final ellos lo agradecen porque no solamente aprenden la asignatura, sino también el idioma, en este caso el francés. Bueno, esto ha sido súper rápido, porque las preguntas tienen preparadas 3 y ahora esto ha sido flash. Pero bueno, hombre, siempre se puede dejar pregunta abierta, ¿no? Bueno, si quieren tener alguna pregunta más, tener alguna pregunta abierta, si no, las dos fases son, la fase primera es las preguntas de las niñas, que son súper rápidas, pero yo siempre digo, la duración es de 40 minutos, 43 minutos, lo que estoy Que hay que estar 40 minutos. Sí, porque esto se llama la brasa de los 40 minutos de Schoolboy. Brasa 43, pero lo que no hagan ellos lo hacemos nosotros. O sea que tú vas a hablar 40 minutos. O sea, ¿Seguro que no tenéis más preguntas? Sí, una pregunta. En el making of hemos tenido una duda. Sí. Bueno, dila. ¿Te gusta el chocolate con churros o sin churros? Bueno, De las dos maneras. me encanta. Pero bueno, Me yo encanta el prefiero chocolate en que general. eso vaya así porque esta gente tiene una actividad ahora que se llama tiene un autobús de fruta, entonces ellos pueden incluso no perderse la actividad. Y nosotros me interesa mucho el tema del bilingüismo, de hablar, me interesa, la segunda parte también es interesante, ¿no? Entonces, hay algunas veces que tardan más los niños, tardan 20 minutos, 19 minutos, pero esto ha sido rápido, pues mira, ha sido rápido. Tampoco hay que forzar. Gracias, cogeros vuestros chocolatillos, ¿vale? Tened cuidado y ahora os vaya al autobús que está esperando fuera, el autobús de la fruta. Dale las gracias a don Víctor, decirle en francés cómo se dice, porque eso sí lo sabemos. Merci. Merci. A Mercier Castellón, decirle Merci Castellón. Porque ese Mercier, como lo conocen en el instituto, es Monsieur, además es un tío duro, no creen, es muy simpático, pero es un tío duro. Tiene a los compañeros, pues yo tengo además lo sé de primera mano, que es un tío duro, pero sin embargo es muy querido por los estudiantes, que es como debe ser un profesor duro pero querido. Tened cuidado con salir con el cable y nosotros vamos a continuar con la segunda parte, que esta va a dar mucho que decir en sí, porque el bilingüismo es quizá una de las tareas más pendientes de nuestro sistema educativo. Muchas gracias, chicas. ¿Queréis Muchas examen gracias. ahora? ¿Tenéis un examen? No, conmigo no. Tenéis que las notas que los voy a subir, que vais a flipar, con las notas que tengo que vuestras, y habéis aprobado, ¿vale? ¿Pero te he hecho examen? Tú hiciste el 8, te falta el 6 y el 7 que no has hecho. Sí. Venga, Está esto controlado. para clase. Oh, me ha sido No, para clase no, y buscar a alguien que lleve el autobús, ¿vale? Por favor, que creo que viese. La próxima vez tenéis churro con chocolate. Sí, te dije que iba a traer pasteles. Ahora, pues, Cuidado con casi los que veis. Tenéis- Muchas gracias. Buen día. Bueno, Chao. Bonjour. Bon moudou. oye, que somos metal, que somos acero. Bueno, pues primera parte ha sido rápida, la verdad que creo que hemos tenido un récord en rapidez, A los niños, sí. pero mejor, porque ahora viene la parte... Bueno, será porque yo tengo ahí la Sí, cosa sí, que sí, tengo sí, que sí, volver sí. al instituto. Hay que a volver seguir al la instituto, clase. hay que darle gracias a Arturo por dejarte salir. Y bueno, y no lo quería echar, porque la presentación, ¿sabes? La presentación del director, no, pero bueno, ya está, la vida es larga. El tema del bilingüismo, de hecho hay gente que quiere escucharte, porque una de las preocupaciones de los padres es la formación del alumnado. Y dentro de la formación del alumnado está, cogemos bilingüe, no cogemos bilingüe, le damos formación
Y en España, precisamente, una de las cosas, como has dicho antes, de lo que peor va, son los idiomas, lo peor. De hecho, uno de los expulsos quiero traer a alguien de Portugal, que nos hable de la formación en Portugal. Porque si antes eran de los que iban a la cola, yo pienso que ahora son de los que van a la cabeza, porque han conseguido incluso superarnos en el tema de los idiomas. Sí, sí. Entonces, Cánovas del Castillo yo lo tengo como, ¿sabes? Que bueno, mis hijas han estado allí y siguen estando, de hecho. Afortunadamente. Afortunadamente, bueno, Bueno, si repiten, no. si repiten no, pero bueno, una ya no va a poder ser y la otra espero que tampoco. Extraordinaria. Sí, pero sabes que vamos a apostar siempre por la enseñanza pública. Y sobre todo porque soy uno de los primeros institutos que apostaron por la enseñanza del bilingüismo, sobre todo apostaste por el francés, que bajo mi punto de vista creo que fue un error de español el abandonar el francés para irse a por el inglés, porque pienso que tenemos más posibilidades de ser bilingües en francés que ser bilingües en inglés. Y luego está la opción de saltar al inglés, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Como lo estáis demostrando vosotros, ¿no? Mi hija, no por nada, pero lo demuestran también alumnos vuestros, es mucho más fácil ser B2 francés y luego inglés, como lo están haciendo vuestros alumnos, ¿no? Pues habla tú, porque si no hablo Pues yo, eso. y no puede ser. Sí, vale, yo tengo que hablar. Cuéntanos tú, Mira, has mencionado Portugal, el ejemplo de Portugal, y dices que nos aventaja, ¿no? En el tema de los idiomas, y es verdad. Esto para que se nos oiga mejor. Y es verdad, y ocurre con la mayor parte de los países que son pequeños, que su lengua no tiene una proyección internacional grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, no tienen una industria de doblaje importante y los pequeños, los niños, ven sus dibujos animados en versión original con su traducción, con lo cual desde pequeños ya van haciéndose el oído y ya van captando sonidos, fonemas diferentes e incluso palabras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en España, pues, bueno, la industria del doblaje siempre ha sido muy importante, profesionales muy buenos, por supuesto, pero también ha mermado esa capacidad de abrir el oído, ¿no?, a versiones originales y ver la actuación de los artistas, de los actores en la película o de los dibujitos animados en versión original. Pero bueno, volviendo al tema del bilingüismo, o sea, de estos padres, por ejemplo, que se plantean bilingüismo sí o bilingüismo no. La verdad es que el debate sigue latente, aunque ya llevemos 20 años que se celebra este curso de implantación de los primeros centros bilingües en Andalucía. El debate sigue, pero desde mi experiencia como docente, el bilingüismo, que muchos consideran un obstáculo, para mí es una ayuda. Porque uno puede plantearse, ¿cómo vamos a aprender historia o geografía en un idioma que no es el materno? Bueno, claro, desde la primaria hay que hacer un esfuerzo, hay que saber, los profesionales de primaria sabéis cómo introducir el vocabulario y las estructuras necesarias. A lo mejor no tanto. Quizás sí, en cualquier caso los niños captan muy bien los sonidos y las palabras, y nosotros incluso tenemos alumnos que se incorporan en primero de eso sin haber hecho la primaria bilingüe y al final alcanzan su B1 y su B2 en cuarto de eso. Por lo tanto, para mí la idea fundamental es que el aprendizaje en un idioma que no es el materno no es un obstáculo, sino que incluso es una ayuda. ¿Y por qué es una ayuda? Porque cuando el alumno está en un aula y está escuchando una serie de contenidos de una lengua que no es la materna, de un lado ya tiene que haber un plus de atención, porque tiene que hacer un esfuerzo porque, claro, no es la lengua materna, con lo cual tiene que hacer un esfuerzo. Pero luego además, en el momento en el que capta la idea, porque a veces cuando estamos en español, captamos la idea, pero luego se nos olvida. Sin embargo, al estar escuchándolo en otro idioma, cuando captamos la idea queda en nosotros, digamos, que la comprensión queda en nosotros. Y eso nos permite pues, hacer conocimientos. Por lo tanto, te digo que la idea fundamental no es un obstáculo, sino que es una ayuda. Y en la sociedad en la que vivimos, en la que los idiomas, la facilidad de transporte, los Erasmus, la facilidad de viajar y demás, es que cada vez es necesario. ¿En qué fallamos? Yo creo, como es un debate, creo que es importante que está el debate, y yo me voy a poner en la otra parte tuya, creo que el idioma es importante, ¿vale? Muy importante. Que el español, somos 500 millones de habitantes los que lo hablamos en el mundo, ¿eh? Y con el español te puedes entender con todo el mundo, hasta con los japoneses, seguro. Pero, esto no es de Japón. Pero sí, pero me refiero, no hablan ni Pero el diálogo de las manos. sí, pero por ejemplo es una pena. Y la visa pega por ejemplo, es justo que un alumno o una alumna pueda suspender una asignatura de geografía e historia
porque no sea capaz de entender el francés o el inglés o el alemán? Es la pregunta que yo tengo. ¿Es justo? Porque realmente científicos buenos que sepan español y que no saben español existen. ¿Vale? Creo que sí, creo que es necesario que, pero sobre todo porque de la primaria sí tenemos que entender de que hay que moldear el cerebro para que los niños o las niñas cuando sean más adolescentes puedan asumir y aprender el idioma, pero no me parece justo, y conozco casos particulares que es sangrante de que esa persona no haya pasado esa asignatura porque no sabe francés, o alemán o inglés. Eso es diferente. Vale, pero ocurre, ¿eh? Y ¿es justo o no es justo? Es lo que te digo. Yo creo que son capacidades, ¿no? Hay gente que Pero- los idiomas son negados, ¿no? O sea que... Bueno, yo creo que Yo no hubiera sacado la carrera si me piden el método de inglés, en la vida, ¿eh? En la vida lo hubiera sacado. Has tenido suerte de la generación en que naciste. Ahora es necesario. Yo creo que sí. Pero que mira, no es una cuestión de contra el español. No hablo contra el español, Sí, no sí, digo. ¿Es justo que un alumno o una alumna que tiene los conocimientos de geografía e historia adecuados, tú se lo preguntas en español y tiene capacidad de desarrollarlo, además te hace un pensamiento crítico, que es el objetivo de la educación, pero la persona esa, pues, a lo mejor no es capaz de desarrollar ese pensamiento en inglés, o en francés o en alemán? De todos modos, tal y como está ahora mismo la normativa de bilingüismo en Andalucía, en las ANL, es decir, en las áreas no lingüísticas, el francés es el vehículo, pero no es obligatorio. Es decir, que el docente tiene que primar los contenidos sobre el uso de la lengua. Es cierto que si los contenidos se desarrollan exclusivamente en francés, en mi caso, por ejemplo, pues las evaluaciones, las tareas de evaluación se desarrollan en francés y siempre van a tener dificultades, siempre a veces hay palabras o expresiones que no... Y bueno, yo lo valoro para que ellos sepan qué errores están cometiendo, pero yo tengo que valorar especialmente los contenidos y ver que el alumno ha captado los conocimientos relacionados con mi materia. O sea que en ese sentido, tal y como está actualmente la normativa, un profesor de ANL no puede suspender a un alumno porque no domine el idioma. Si está mostrando que los contenidos los ha adquirido, independientemente de la facilidad o la dificultad que presente para expresarlo en la L2 que se dice, no podría suspender. O sea que esos casos de los que me hablas los veo raros. Bueno, o no pueden adquirir los conocimientos. Pero de todas formas pienso que... Eso ya sería otra Pero de cosa. todas formas pienso ¿Vale? que independientemente No, pero que... no hace falta estudiar francés, alemán, Sí, chino pero- y japonés, mandarín. Pero que de todas formas pienso que son casos muy puntuales, que no pienso que sea una cosa... A mí me preocupa más el hecho de que el que quiera optar a esa opción Eso sí. no obtenga los resultados que quiere obtener. Me preocupa, creo que es un debate mucho más interesante y más rico, ¿no? Sí, sí. O sea, el hecho de que, por ejemplo, una persona, el que se invierta dinero en conseguir el que queramos idiomas o queramos conseguir gente que quiera controlar el idioma y que no se consiga, ¿no? Porque eso a nivel puntual a una persona pues se le puede dar mal, ¿no? Ya está, punto, ya está. O sea que realmente sí, puede pasar y punto. Pero el por qué, por ejemplo, se invierte en profesores de inglés, se invierte en profesores de francés, y la diferencia, por ejemplo, ahora del Canova, por ejemplo, hay profesores que son nativos, eso es muy interesante, ¿no? Que venga un nativo, que vengan lectores, que venga... En primaria eso, pues no, es muy complicado, ¿no? O sea, porque los niveles se mete cada vez más horas, más instrumentales, y sin embargo los resultados no son buenos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un Canova puede conseguir? Tenéis intercambio, buscáis... eso es la historia, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no conseguimos? ¿Por qué España después de 20 años? ¿Por qué se invierte? ¿Por qué no se consigue resultados más visibles, ¿no? Es cierto que no hay... Antes, por ejemplo, ahora, por ejemplo, Canal Sur está empezando a poner ya versiones subtituladas, Televisión Española, pues a lo mejor alguna te encuentras, a lo mejor un Netflix consigue también ver versiones subtituladas, pero no existe realmente la mentalidad de lo que para aprender un idioma, lo acabas de decir antes a las niñas, o te vas al país o te pones todos tus teléfonos. Hay gente que se pone sus teléfonos prácticamente en versión inglesa o en versión francesa, porque si no, de manera. La verdad es que es un compromiso. O sea, para que el bilingüismo funcione, efectivamente, puedes estar o no comprometido. Si estás comprometido, ya sabes todas las suerte de actividades que tienes que desarrollar para que eso verdaderamente funcione. En el instituto, tú lo sabes por Candela y por Alegría, pues efectivamente hacemos intercambios, que es la manera de poner en una situación real a nuestro alumnado con el francés que está aprendiendo en clase. Pero es que además en el instituto yo le hablo a mis alumnos en francés, me dirijo siempre a ellos en francés, una especie de oasis que tenemos que entender que la lengua nos tiene que servir para comunicarnos. Si estamos utilizando otra lengua, pues con ella nos comunicamos, ¿no? Entonces,
hay que creérselo. Y en cualquier caso, lo de asistente lingüístico, la administración, a los centros de primaria también le... Sí, algún bilingüe que otro. Sí, pero yo creo que forma parte de estar convencido verdaderamente. El profesor Pero bilingüe... obligatorio no puede ser. Hay que dar opción a la gente a poder. Es que yo no es justo, en el fondo, estoy de acuerdo con el bilingüismo, pero no puede ser obligatorio. Pero es que mira, es que a veces, mira, bueno, el está llegando currículum un que momento tenemos... que parece que eres un ignorante, un inculto, porque estás recomendando. Es que no es justo para el padre. No, pero bueno, eso ya es una etiqueta que puede Claro, hacer. no, pero la etiqueta es que vamos a hablar de la hipocresía y por no ser multilingüista parece que eres multiignorantista. No, pero no se trata de eso, mira. Me refiero que es importante el idioma, apartando, hace falta, pero obligatorio nunca. Sí, que luego pero la estación obligatoria, pero Es que la tendencia... luego tú quieres trabajar. Es que mira, nosotros tenemos un currículum y en el currículum estudiamos matemáticas, Sí, lengua, sí. plástica, es decir, un currículum que en su día la administración educativa entendieron que es la relación de contenido, de conocimiento y de competencias que un alumno tiene que desarrollar para convertirse en un ciudadano que pueda participar en la sociedad de nuestros días. Pues del mismo, o sea, en ese sentido puede haber gente que a lo mejor la plástica no se ve bien, o la música, o las matemáticas, y sin embargo en lengua sea buenísimo y en geografía e historia también. O sea que estamos hablando en nuestra sociedad, verdaderamente qué le tenemos que ofrecer a nuestros hijos para que puedan tener éxito en el futuro. Y la verdad que la escuela siempre se ha considerado como esa herramienta que permite eliminar las diferencias y las fronteras entre las clases sociales. Las clases sociales. Entonces, yo creo que hoy día, verdad que tenemos un reto perteneciendo a la Unión Europea y tal como está el mundo, con la facilidad de transporte y la necesidad del idioma es fundamental. Entonces, de tal modo que, del mismo modo que en su día la plástica se implantó como una asignatura que es necesaria para desarrollar la capacidad artística del individuo, yo creo que el bilingüismo forma parte de esa respuesta de la administración educativa a una sociedad que demanda poder relacionarse con este mundo globalizado. Y en ese sentido es un esfuerzo que tenemos que hacer. Tú dices la obligación, bueno, que plástica hay que estudiarla. En el sentido de que música, por ejemplo, que o tenía música. otra olvidada también. Y a lo mejor hay gente que no tiene dificultad. Espero que no perdamos médicos, buenos médicos, porque no saben tocar en la flauta. Espero. Ya, bueno. Espero. seguramente- Estoy de acuerdo con todo, pero espero no perder grandes médicos. No, que ¿Y qué opinas? Una preguntita. ¿Qué opinas con la traducción simultánea de la gafa doble? ¿Qué opinas? Del tema, esa gafita que te pone y te va... Tu barazo. Bueno, no lo he experimentado, ¿eh? Por lo pronto no lo necesito, vaya. No, pero ¿qué opinas? ¿Que eso puede ser lo mejor Eso para... para ti que eres metal, pero para lo que... No, pero ese es realmente cuando ese invento se desarrolle, tenemos igual con el problema como los taxis, como los Uber, como Amazon, pues es un nuevo problema, realmente el sistema cambia, porque de repente te ponen la gafita y tú me hablas en francés y yo te vaya entendiendo y yo te hablo en español. Sí, pero entendiendo lo que quiere entender la máquina. Porque cuando Bueno, pero utilizan durante aquí, la por ejemplo, comunicación. Aquí viene gente ruso, por ejemplo, que vienen familias rusas y traducimos a través de Google y las traducciones son muy limitadas. O sea, falta el factor humano. Entonces, el factor humano, la emoción, esto no traduce emociones. Claro. Ni traduce, eso traduce una dirección, traduce lleva el papel a tal sitio, pero no traduce nada más. Entonces, yo no creo que un Google pueda traducir, por mucho, a no ser que se desarrolle una inteligencia artificial, que va a depender mucho del programador que programe, quién lo desprogramará, porque en el fondo yo no tengo muy claro qué factor, y sobre todo el juego de las palabras, yo creo que el juego, la inteligencia humana, yo creo que mucho va a haber que evolucionar y muchos nos vamos a tener que morir y muchos nos vamos a tener que volver a renacer, ¿no? Para intentar que esto supla una conversación, me da la impresión. Yo creo que la comunicación entre seres humanos siempre va a ser posible, incluso sin el lenguaje verbal. Es decir, que te encuentres donde te encuentres. Sí, está yo creo que así de siempre- las manos, Claro, no, está el euro también. a lo mejor te plantas en Tokio y vas a tener dificultad, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de estar con una persona en presencia y siempre va a haber posibilidad de comunicación que no conozcamos el lenguaje. Y yo entiendo que, bueno, actualmente estamos en ese paso fronterizo, ¿no? Entre una sociedad que se ha formado en una formación lingüística monolingüe, ¿no? de materna, con una sociedad en la que ya empieza a demandar las lenguas, ¿no? Otras lenguas, otros idiomas, y ya empieza el bilingüismo. Entonces, digamos que nos tenemos que ir amoldando. Sí. Pero yo creo, más allá de que el bilingüismo es enriquecedor por lo que te permite de viajar, de tomar contacto con otras personas y demás, es que también facilita
el desarrollo cognitivo, que hablábamos antes, y además incluso la comprensión de tu propio idioma. Porque cuando tú te familiarizas con otras lenguas, te das cuenta, vas captando... De lo rica que es la tuya, Efectivamente, y de cómo se estructura una lengua, y cómo hay siempre un sujeto y hay un predicado, y cómo tiene que ver cada acción. Entonces, independientemente de donde cada idioma ponga el adjetivo o cómo se construye, te das cuenta que hay una metalingüística que la recibe mucho más. Claro, y yo creo que es una ayuda. O sea, además está demostrado en las comunidades bilingües, por ejemplo, los alumnos cuando se presentan a selectividad tienen mejores resultados en lengua castellana que los de regiones que no son bilingües. Y nuestra experiencia también es que los alumnos bilingües suelen tener mejor nivel de inglés que los que no son bilingües de francés. ¿Por qué? Pues porque ya están familiarizados con una capacidad otros de esquemas también, como dije, otros esquemas mentales también, tienen mucha facilidad a la hora del idioma. Una vez que ya has cogido uno, es más fácil otro. Claro, estás desarrollando esa plasticidad, esa zona del cerebro. Si tuvieras posibilidad, porque yo siempre pregunto, vino el otro día una enfermera y le pregunto, si tuvieses posibilidad, que te diesen la varita de decir, toma, te doy poder, que no es razón, yo siempre digo que el poder y la razón no va juntos, ¿no? Pero tienes poder, ¿cómo cambiarías esto para que el bilingüismo tomase otro derrotero, ¿no? Te digo, te da opción, ¿no? Te nombramos, ¿no? Sin ningún partido político, eres apolítico, ¿no? Te digo, eres apolítico. Eres apartidista, ¿no? Y entonces dice, tienes posibilidad de cambiar la educación en Andalucía, por ejemplo, desde primaria, por ejemplo, para que esto tomase otro rumbo. ¿Qué medidas tomarías? Por ejemplo. Bueno, si yo tuviese esa varita... tendrías posibilidad. Claro, sí, te la acabo de dar, Fíjate pues que en esa varita yo lo que haría es... Úsala bien, ¿eh? Úsala bien porque no vas a tener otra opción, ¿eh? No sé si se da bien o mal, pero desde mi experiencia como docente, ya de 18 años, yo infundiría a cada uno de mis colegas, a cada uno de los docentes, la energía y el entusiasmo por enseñar. Yo creo que esa es la clave. No, pero eso ya lo tiene. Ahora sí, hace falta otras cosas. Pues, no dice que eso ya lo tiene. Estoy de acuerdo contigo. El entusiasmo, pues en la enseñanza tiene la pasión, que tiene esas cosas básicas. Mira, yo creo, honestamente, y bueno, igual muchos compañeros se pueden ofender, pero yo creo que... No te van a oír, no te preocupes, vale, porque eso no te van a oír. Si te van a oír los que tienen pasión, entonces eso te van a oír. Si el bilingüismo no funciona es porque hay profesores que no se lo toman en serio. Y hay muchos docentes que han decidido participar en el bilingüismo, pues bien porque han podido conseguir una plaza cerca de su lugar de... Eso está diciendo muy duro, ¿eh? ¿Perdón? Que eso está diciendo duro, ¿eh? Yo es la realidad que percibo, igual me equivoco. Tiene un francés y así no sé que le abusa gente. No, igual no sé, bueno, que no, que la mayor parte de gente comprometida, pero también... Y a nivel familiar, por ejemplo, y a nivel por ejemplo, de estructuras de televisión, y a nivel de estructuras de... Porque claro, esto es basado solamente en la docencia, ¿no? Pero te estoy dando una varita muy amplia de Harry Potter, ¿eh? Te estoy dando una varita de Harry Potter de decir cambio todo. O sea, que no solamente a nivel docente, o sea, a nivel estructura social, a nivel estructura televisiva, periodística, a nivel de tú puedes decir, bueno, pues a partir de ahora no quiero machacar ni mucho menos a la empresa del cine que son muy buenos doblistas. Hombre, no justo. No justo, no, porque yo quiero doblar. Te repito que en la película Sustituto hubo una gente que se fue del sistema que había, súper técnico, y nos vamos a una isla. Pero también hay gente que quiere escuchar subtituladas sin tener que pagar, ¿eh? Claro, pero hoy en día es súper fácil, ¿eh? Es súper fácil porque la TDT le da el botoncito y es en inglés. Bueno, pero es que la gente debe utilizar la TDT, no el teletexto mismo, de programación que tú le das el idioma y te dices, yo es que con el español me siento bien. No, con el español me siento bien, igual que él se siente de escándalo con el francés, inglés, alemán, lo que quiera. A mí me tienen que dejar... la opción. No, me dejo la opción. Siempre es opción. Pero la opción desde la varita, porque me interesa la varita, me interesan opciones, ¿no? Porque yo he visto la emoción y la pasión, pero opciones. Yo no soy político. No, afortunadamente, porque en el fondo todos somos políticos, porque a todos nos gusta rajar, ¿no? Cómo conseguir cambiar las cosas. No sé si hay que cambiarlas o no. Yo creo que el bilingüismo es positivo. Y a mí me gusta hablar nuestro idioma, y cuando tengo la posibilidad de viajar y poder comunicarme directamente con la persona, más allá de que yo también he participado cuando he hecho más joven de tener que comunicarme con otras herramientas que no son las puramente lingüísticas, yo ahí me siento bien, efectivamente.
¿Hay que cambiar algo? No sé, yo creo en esto. Bueno, en fin, ahora mismo estoy como docente bilingüe y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo lo que veo es que para ser un profesor bilingüe debes creértelo y tienes que usar el idioma en todo momento, porque el idioma es el medio por el cual vas a desarrollar no solamente esas competencias lingüísticas, sino también la comprensión de tu asignatura. Y lo creo firmemente y la experiencia me lo avala, ¿no? Con lo cual, de verdad, que yo no quisiera transformar la sociedad, yo solamente querría que el que participa en una determinada tarea se la crea y... Muy honrado por tu parte, estoy muy honrado, estoy diciendo, sí, es muy importante, que están puestos los cimientos, que el problema mejor... Que te está diciendo que cada palo sostenga su vela. Muy honrado, me gusta, Víctor, me gusta. Muy honrado, Víctor, me gusta. Es la primera vez que escuchamos que también es responsabilidad nuestra de que las cosas funcionen. Sí, está claro, es que es así, eso es así. Lo que pasa es que, claro, que uno Café está con buscando... peces. Tengo un pez en todo el mundo, tío. ¿Qué se te come la papa? Porque Yo sé decir pizza en 3 idiomas. ¿Sabes qué pizza entre idiomas? Claro, y entonces el tema, por ejemplo, de los idiomas, porque había gente, por ejemplo, del instituto que quería implantar el alemán. Hay gente que quiere implantar el inglés. Hay gente que es chino. En Alborí me parece que hay uno que es chino. Y vino incluso chino. Porque eso... Pero si es que para nosotros nos parece algo muy difícil, chino, voy a empezar a llevar a las chinas. Sí, pero es que para los niños es un juego, es un juego. Del mismo que tú que juegas aprendiendo música y que a través de los juegos aprendes matemáticas, a través de los juegos aprenden chino y lo que haga falta. Y creía que iba a decir que para los niños chinos no es problema aprender el chino. Los chinos efectivamente tienen una facilidad para aprender chino. Pero nosotros, yo decía uno, me preguntaba uno, ¿por qué para el español es tan difícil aprender otro idioma? Porque somos muy transparentes. El idioma transparente es el problema que tiene. Pero sin embargo hay gente como tú, por ejemplo, que miras tu currículum y ves todo. Digo, pues tampoco es realmente que sea el que el idioma sea transparente nuestro nos genera tanto problema, porque no es un problema de transparencia. Cuando yo empecé a estudiar francés, me dijo una amiga, lo vas a aprender súper rápido porque no tienes vergüenza. O sea, que no es un problema de vergüenza, ¿no? Y efectivamente es un problema de, al final es los egos, ¿no? Y que lo pensar, se va a reír de mí porque hablo muy mal, porque me equivoco, pero es que a mí eso me la suba, como dice el otro. Que cada uno es libre de interpretarme y de juzgarme. Yo quiero hablar idiomas, me gusta, y yo, bueno, cuando yo empecé a aprender francés, sabía que me equivocaba un montón, y el tontón que le podía suponer a la persona que sí sabía que yo siempre insistía por hablar, pero bueno, al final... Si toma el cántaro, ¿no? El cántaro a la fuente. Es como es como cuando aprendes el ajedrez, quieres jugar con el que siempre te ganas para mejorar, y el que te gana siempre ya te cansa de ganarte. Pero está la trampa siempre, ¿no? Claro, la pizza, cuando no se dé cuenta. Con pizza, dice, yo soy pizza en 3 idiomas. Una pregunta que te voy a hacer, ¿qué opinas? Ya un poco más, es muy importante. En el Valle de Arán, que tienes que aprender el aranés, el catalán, el español y el inglés. ¿Cómo se llama? ¿Tetralingüista? No, pero estás quitando el castellano ya, realmente. El español. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Es que nosotros lo podemos ver como un problema, como un obstáculo, pero no, es que es enriquecedor, es que te facilita incluso hablar más idiomas. Y los bilingües y los tetralingües cambian con facilidad, ¿no? Con mucha facilidad de idioma, porque están acostumbrados. Yo soy de acuerdo cuando se mezcla la política, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Esta gente nunca ha tenido un problema hasta que se ha metido la política por medio, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Para un catalán nunca ha habido un problema de tener bilingüe. Yo siempre le decía a ellos, digo, si precisamente la riqueza que teníais era el poder saltar de uno a otro. Y ahora, por ejemplo, ves toda esta historia del independentismo y dices tú, y ahora no sois capaces de saltar. Ahora da vergüenza cuando uno empieza a hablar y rápidamente se va al catalán y es imposible hablar el castellano porque no son capaces. Porque no tienen, porque cuando tú machacas un idioma, antes el catalán se sentía machacado por el castellano, ¿no? Y ahora es al revés, ahora no existe, ahora han puesto academias castellanas para aprender el castellano porque no hay. Y claro, y precisamente uno es bilingüe cuando es capaz de, como tú decías, de saltar, como cuando en Galicia, tú vas en Galicia y estás en una mesa y te están hablando en gallego y de repente está la señora, ¿no? Y de repente hace, ¡pum!, ya ha saltado. Y se tiene que pegarse golpe en la cabeza para volver al castellano, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que la politización, el uso político de la cultura... Sí. Es un error, porque la cultura es
es una manifestación del ser humano, de su crecimiento en este espacio en el que estamos, ¿no? Y ha desarrollado una manera de comunicarse verbalmente. En un lugar se hace de una manera y en otro de otra, pero forma parte de esa capacidad humana, esa riqueza. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece pues, muy bonito en esas localidades que son limítrofes de regiones bilingües, que también se habla el catalán, por ejemplo, en algunas regiones de Aragón. Y es muy triste, por ejemplo, que a lo mejor por la politización, alguien que de toda la vida ha utilizado en Aragón el catalán, pues ahora se ve esforzado un poco a hablar castellano porque está mal visto utilizar el catalán porque los catalanes son independientes, O al revés. ¿no? O al revés, efectivamente, que el catalán no se sienta cómodo utilizando el castellano porque ya ha infundido sobre el castellano una idea determinada, ¿no? Política. Y eso es una pena, pero no tenemos que caer en el... ¿Sabes lo que significa el Skullcore este? El Skullcore lo tiene en pantalla grande, tiene dos acepciones, ¿no? El Skullcore este, la primera, el core este al final, en valenciano core es corazón. Entonces dice, pues está Skullcore, corazón. Significa otra cosa, ¿no? Pero porque el core también viene de Cortijo, ¿no? Me decía, de Escuela Cortijo, ¿no? Que tiene otra, que ya tendré el porqué Cortijo, ¿no? Decía, esto es peyorativo. Y digo, no, son dos cosas que son peyorativas realmente, ¿no? Una es la acepción Cortijo, que en Andalucía decir esto es un cortijo es malo, pero sin embargo mi acepción no, y el utilizar el catalán, ¿no? O el valenciano, también son dos acepciones que son peyorativas en algo, ¿no? Pues yo utilizo dos acepciones que son peyorativas. Uno, defiendo el tema de que el core es corazón en valenciano y lo utiliza un andaluz, como diciendo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, tengo core, que es corazón, y lo utiliza un andaluz. Y el cortijo porque tiene dos acepciones. Una es el que es efectivo, o sea, cortijo es la fiesta cortijera, que es festividad, por lo cual reivindico que la educación debe ser festiva, debe ser divertida. Y por otro lado, lo que hay dentro de un cortijo es muy delicado, que es lo que hay dentro del Manuel Hortal Aguirre. Los alumnos del Manuel Hortal Aguirre son muy delicados, tan delicados como lo que hay dentro de un cortijo. Y 11 meses abiertos, es lo que yo digo siempre. Digo, mi centro está abierto 11 meses, incluido por las noches, con el campamento de verano que tenemos. ¿Y cómo se llama lo que estamos para probar? Campus. El campus, un campus de verano abierto también, aprobado, para que vienen 30 personas, ¿no? Y entonces el Skullcore reivindica esas dos cosas, ¿no? El que utiliza una palabra, utiliza core y utiliza dos palabras que son denostadas, ¿no? Con un sentido por valioso. Por parte materna soy valenciano. Por valioso. Y cuando voy a Valencia, yo es verdad que a mí yo el valenciano lo entiendo perfectamente. Sobre todo la palabra no te sol, no tengo suerte. Cuando era niño me decía, dame dinero, no te sol. Mientras estemos vivos tenemos suerte. Los idiomas son valiosos, yo creo que es una riqueza que tiene España. El bilingüismo es una riqueza también de la persona que la tiene, prácticamente es una riqueza. Sí. Yo pienso que el que te tengan a ti en el centro es una riqueza. Es un afortunado. El tener personas como tú en la docencia es afortunado. Y la idea de que este programa, o este canal, o esta brasa, la idea es intentar que algún cráneo privilegiado escuche lo que gente con experiencia tiene. Hombre, es muy complicado dar pasión, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, es muy complicado. Pero bueno, la pasión también se vive y la pasión también se transmite, porque es una especie de virus, ¿no? Entonces, la pasión se transmite a base de darla, ¿no? Tú transmites pasión en tu asignatura y la pasión pues pasa genéticamente. Me queda poco café. Sí queda poco café, estoy ya casi acabando. Me queda poco café. Yo creo que hay que perder la vergüenza para hablar idiomas. No, pues para perder la vergüenza mejor no tenerla, ¿no? ¿Sabes no lo hay que que perderla, ¿no? Si no la tienes, no la... ¿Sabes lo que me ha gustado de ti? Que no eres integrista. No. No eres integrista y me ha gustado porque entiendes todo y es importante. Te vamos a dejar que y entiendes y no comprendes que una persona sea monolingüista si él quiere. Sí. Y Él sí es integrista. No, me gusta que no soy integrista porque normalmente mi experiencia con... Eso suele pasar cuando la gente viaja. Cuando la gente viaja suele tener una apertura de 20. Se comunica como quiere y punto, y si eres feliz. Una apertura de 20, ¿no? Entonces... El integrismo no deja de ser un pensamiento. Sí. Es decir, tú piensas que las cosas tienen que ser así. Y eso es un error. O sea, si tú quieres vivir en libertad en este mundo, tienes que tener también un espíritu abierto y entender que cada persona en su contexto y en su lugar pues tiene una determinada idea y hay que saber convivir con ello. Entonces, pues en el ámbito de los idiomas
A mí me encanta hablar, pero que yo, por supuesto, siempre voy a anteponer la posibilidad de comunicarme contigo antes que establecer una diferencia. Tú no sabes hablar mi idioma, entonces no, yo voy a tratar de comunicarte contigo porque siempre la comunicación, sea verbal o no verbal, hay un enriquecimiento y eso no nos podemos perder. Y recuerda que siempre con un metal se puede usar un martillo. Te ha gustado lo del acero. Se puede hacer orfebrería también. Se puede hacer febrería con un acero. Se puede hacer febrería con el acero. Le damos las gracias a Víctor. Estamos acabando el Skullcore 10, ya estamos en el Skullcore 10, ya estamos por la decena. ¿Cómo en francés? No, 10. Y como siempre acabamos en los Skullcore, recordamos que no olvidéis de ser felices. Hasta luego.